Muy buenas noches, esta es la segunda parte del tema de calidad de vida relacionada con la salud. Muy bien, este es el segundo capítulo titulado Modelo de salud para interpretar la calidad de vida relacionada con la salud como medida de resultados informados por el paciente. Respecto a este capítulo, pues tenemos muchas teorías, muchos autores y bueno, no es mi afán filosofar demasiado este capítulo, ya que este tema de calidad de vida tiene bastante filosofía, bastante argumento teórico, es bastante ampuloso, pero bueno, va a ser útil en la medida de aquellas personas que elijan la atención primaria como especialidad o de repente prefieran trabajar en el campo por algún tiempo antes de realizar la especialidad. Pero las bases de este tema, ese es mi objetivo, que las bases de este tema puedan quedarse en la mente de todos ustedes, ya que depende de cómo vayan a tratar al paciente, de cómo lo vayan a ver al paciente. Estos autores, Wilson y Cleary, en la década de los 90, pues hicieron un análisis de la calidad de vida relacionado con el paciente mediante el uso de instrumentos, los instrumentos psicométricos, ¿no? ¿Por qué? Porque la medicina biológica pues estaba creciendo, ¿no? Las subespecialidades se aumentaron, hubo más superespecialidades, ¿no? Entonces, como pasó hace unas décadas atrás, se estaba dejando de lado lo que es la medicina social, la parte psicológica también del paciente. Entonces, es por eso que ellos han desarrollado un modelo, que lo vamos a ver enseguida, de cómo debemos valorar al paciente, no solamente en el aspecto biológico, también social y psicológico. Ahora, otros varios autores, entre ellos Maslow, que lo vamos a citar enseguida, aclaran que el estado de salud no es lo mismo que la categoría diagnóstica, ¿no? Porque ustedes saben que si le damos a un paciente un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, diabetes, y vemos su laboratorio, está a 110. Bueno, el laboratorio nos dice que está estable, hacemos la revisión semiológica, vemos que no tiene ninguna alteración neurológica, entonces podemos decir que este paciente está con una diabetes compensada o estable, ¿no? Pero esta es una categoría diagnóstica y no es lo mismo que el estado de salud. Puede que este paciente esté deprimido, puede que este paciente haya sufrido la pérdida de un ser querido, puede que este paciente no tenga una fuente de ingreso fija, ¿no? Entonces su estado de salud no va a ser el mismo, ¿no? No va a estar en ese completo bienestar físico, social, mental y social. Entonces, no es lo mismo. ¿Y qué es lo que propone? Entender la experiencia de salud del paciente, ¿sí? Todos conocemos esta sigla, el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, su 10ª versión, ¿no? Entonces, los diagnósticos que hacemos o las categorías diagnósticas que están incluidas dentro de este CIE-10 es donde vamos a encasillar a todos nuestros pacientes. Pero, dada la situación que también existe una clasificación internacional de enfermedades en atención primaria, que no es lo mismo que esta, ¿no? Se deriva de esta del CIE-10. Bueno, no lo coloqué aquí. Pero también existe otra clasificación internacional de funcionalidad. Miren, como les digo, al paciente, pues dentro del CIE-10 podemos decir que tiene hipertensión arterial. Podemos decir que tiene secuelas de un accidente cerebrovascular o que tiene una demencia vascular. Pero, ¿cómo está el grado de funcionalidad de este paciente? No lo sabemos. Entonces, esta clasificación internacional de funcionalidad aprobada por la OMS, pues nos da estas 3 dimensiones. La funcionalidad de las estructuras corporales, vale decir, las deficiencias que va a presentar el paciente, ya se imaginarán a lo que nos referimos, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que puede que haya tenido un accidente de tránsito, un paciente diabético que le hayan amputado un pie, puede ser un paciente parapléjico, miren, va a tener ciertas deficiencias en su funcionalidad corporal. 2. La funcionalidad de las personas, limitación de las actividades.
Estas deficiencias corporales nos pueden llevar a limitaciones de las actividades, ¿no? Hay personas que trabajaban que por haber tenido un accidente ya no van a trabajar, por haber perdido una parte de su cuerpo o la funcionalidad de alguna parte de su cuerpo, van a tener limitaciones de su actividad. Incluso personas ancianas que tienen pluripatologías también van a perder cierta funcionalidad de su personalidad. Incluso podemos irnos más allá, personas que no son ancianas, personas que no han perdido la funcionalidad de parte de su organismo, pero que están cursando con alguna depresión, ¿no? Van a tener limitaciones de su actividad. Y esto, desempeños en el contexto. Vean que muchas personas ven a la vejez como una maldición, como algo que no quisieran pasar. Preferirían la muerte a ser viejos, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten como una carga. Ustedes que ya van a rotar psiquiatría y psicología van a ver a las personas que tienen oligofrenia, retraso mental, esquizofrenia, algún tipo de alteración de su psicología, de su mentalidad, no van a tener las funciones mentales correctas. Entonces estas personas no están en sus cabales, por así decirlo, para desempeñar los roles que tienen. Van a conocer hijos, van a conocer madres, padres, abuelos, o tal vez y personas que han tenido problemas con el alcohol. Entonces no están en esa capacidad de desempeñar sus roles en su familia o en su comunidad. Entonces va a haber restricciones en la participación. Vean que es complejo el mundo del diagnóstico, ¿verdad? Especialmente del estado de salud del paciente. Esto es para recordar. Se los voy a leer. Las evaluaciones de la calidad de vida miden cambios en la salud física, que hemos visto, funcional y mental y social, para evaluar los costos humanos y financieros y los beneficios de las intervenciones a nuevos programas. Vean que en nuestro país también se ha desarrollado programas para los discapacitados. La alcaldía también da algún trabajo a personas con discapacidad, ¿no ve? Entonces, sigamos leyendo. Evaluar el funcionamiento y el bienestar físico, mental y social puede resultar útil para mejorar la comunicación médico-paciente sobre problemas incipientes y para detectar limitaciones o enfermedades enmascaradas. Tal es el caso de un paciente que tengo, que es hemipléjico, anda con sus muletas, pero él no ha querido recibir ningún beneficio del gobierno más allá de sus bonos. Los familiares todos se fueron a Santa Cruz y le ofrecieron vivir allá, tener trabajo, estar bien cuidado, pero él dijo no, quiero ser independiente en esta situación. Él es sastre y bueno, tiene lo que se denomina el síndrome de la cola de caballo. Bueno, se los dejo de tarea para que averigüen en qué consiste ese síndrome. Y bueno, él trata de ser lo más independientemente posible, tiene una alta resiliencia, tiene pues una capacidad de afrontar la vida de una manera que no esperaba ver en una persona, ¿no? En esa situación. Pero pero aún así vemos algunas enfermedades enmascaradas por su situación de salud. Tiene infecciones urinarias frecuentes, también tiene heridas que frecuentemente se abscedan, frecuentemente se infectan y bueno, tratamos también con esas enfermedades. Este es el modelo de Wilson y Cleary, que bueno, nuestro autor del libro, Argente y Álvarez, pues lo han compilado juntamente con la clasificación internacional de funcionamiento y bueno, algunos conceptos de Valderas Alonso, que no los vamos a detallar porque no es el objetivo de este tema. Pero miren, como decíamos, tenemos a los pacientes, factores personales. Aquí tenemos los factores ambientales. Veamos cómo se van a funcionar todos estos, ¿no? Para mostrarnos el estado de salud que presenta el paciente. Tienes las características del individuo. Por otro lado, las características del entorno. ¿Qué es lo que tenemos en el individuo? Modulación de síntomas, motivación de la personalidad de la motivación y valores de preferencia, ¿no? Y miren, la sociedad, nuestro entorno, puede darle un apoyo psicológico, apoyo social y económico, apoyo social y psicosocial. Muchas personas pueden tener estos tres tipos de apoyo, muchas una, a veces ninguna.
¿no? Y todo esto, tanto la personalidad del individuo como el apoyo exterior, va a influir sobre la estructura corporal y funciones, tales como las variables biológicas y fisiológicas y el estado de síntomas, y en las actividades de la participación social, ¿no? Aquí está su estado funcional. Y bueno, también tenemos otros resultados de la salud, como ser la percepción general de salud, la calidad de vida relacionada con la salud, y es lo que en el anterior tema habíamos visto. Y es lo que también nos hace recuerdo estos autores de que dos personas que pasan por la misma afección no van a afrontar la enfermedad de la misma manera, ¿no? Tal es el caso que les digo que tengo dos pacientes diabéticos. Uno de ellos aceptó su diabetes, tiene 74 años, decidió pues poner en marcha lo que él conoce, él es hojalatero, entonces empieza a hacer cosas en hojalata y bueno, le va tan bien que incluso vendió, ¿no? Hasta a Oruro, imagínense, es todo un artesano y le va bien. Por otro lado, otro paciente diabético con las mismas características está controlado, tiene 84 años, 10 años mayor, él es profesional, abogado, se jubiló hace bastante tiempo, pero no ha podido afrontar aquello de la diabetes. Incluso muchos de sus amistades murieron y él dice, bueno, ¿qué hago solo? Ya no tengo amistades. Al parecer, por estos achaques de la vejez también no se lleva bien con la esposa, ¿no? Y es eso lo que hace que este paciente pues ande constantemente deprimido. Ahora, cabe mencionar este autor, Maslow, que dice que la presencia de una enfermedad altera el conjunto de necesidades vitales de la persona. Por eso, no alcanza solo tratar con la enfermedad, sino que es necesario intentar al menos la evaluación de otras necesidades del paciente. Vean lo que decíamos al principio de este tema, que no solamente es poner dentro de una categoría diagnóstica al paciente, sino ver también su calidad de vida. Y dentro de la calidad de vida, pues es necesario la evaluación o identificación de necesidades del paciente, ¿no? Vamos a empezar desde abajo. Mire, en este cuadrito de Maslow pone aquí, problemas que se presentan cuando esas necesidades no son satisfechas. Carencialidad, vulnerabilidad, marginación social, problemas de identidad y problemas de calidad de vida. ¿Cómo se va a relacionar todo eso? Miren, carenciar, necesidades físicas o de supervivencia, es lo que muchas personas ahora están reclamando en los noticieros. Dicen, nosotros vivimos del día al día, necesitamos dinero para pagar nuestras cuentas, necesitamos dinero para comprar pan, dicen, ¿no? El gobierno ha lanzado un bono, pero no los alcanza a todos. Muchas personas con buena caridad están donando sus sueldos, otros lo que pueden, y están tratando de suplir esta carencialidad de muchas personas, ¿no? Ahora con el sistema universal de salud también se va a suplir las necesidades de salud. Pero ¿qué pasa si esta carencialidad rebasa y el paciente se siente vulnerable? ¿Qué tal si es un paciente que ha tenido recientemente un accidente y no puede movilizarse? Digamos en el campo, y no puede movilizarse a la ciudad. No es grave, pero no hay tampoco ambulancias, no hay automóviles, entonces se va a sentir vulnerable y va a tener una necesidad de seguridad, ¿no? Entonces, vamos al siguiente ejemplo, marginación social. Es lo que les decía de muchos pacientes que ustedes van a conocer en el psiquiátrico, que tal vez por ser alcohólicos, tal vez por haber entrado a un estado de esquizofrenia o una depresión más profunda, pues ya no se les ha tomado en cuenta en las decisiones vitales de la familia, ni de su comunidad, ni de la sociedad. Entonces tienen necesidad de pertenencia social, pero no se sienten identificados con la sociedad a la que pertenecen. Ahora, se rompen esas barreras y miren, tenemos problemas de identidad, necesidad de autoestima, como del paciente diabético que les comento. Él dice, mis amigos se fueron a otras ciudades, muchos de mis amigos murieron y necesito pues esa amistad que tenía de antaño. Este paciente era abogado y vivía pues de los elogios de la gente. Ahora pues es solamente un anciano jubilado. Pocos que lo conocen lo respetan cuando lo ven, pero la gran mayoría no lo conoce, mucho menos lo respeta.
También ese es mi caso, porque yo tampoco lo conocí este abogado, ¿no? Porque se jubiló antes de que yo entrara, o cuando yo estaba todavía en la universidad, si no recuerdo, antes de que yo saliera, ¿no? Entonces, miren, cómo le hace falta alimentar esa autoestima al abogado. Y por último, los problemas de la calidad de vida, donde uno tiene la necesidad de realización personal. Hay personas que están con secuelas de ABC. Recuerdo el caso también de otro paciente que tenía artritis reumatoide, que era minero, que al parecer la cooperativa minera pues quería que siga trabajando, pero el señor entra en silla de ruedas y dice: necesito un certificado médico porque no puedo trabajar en esta condición. Pero también él dice: necesito trabajar porque no me puedo rentar y no puedo mantener a una familia en esta situación. Imagínense la situación de este paciente. No sé cuántos hijos tenía, era relativamente joven, no creo que pasaba los 40 años, pero imagínense la situación en la que se encontraba este paciente en cuanto a su calidad de vida. Otro caso más que le pasó a un colega del policlínico, con un paciente que yo conocí, que entró al parecer con una cefalea intensa, que pensábamos que era una migraña, pero luego de unos días de no mejorar la situación se le hace pues la punción lumbar y se encuentra que tenía una meningitis tuberculosa. Y bueno, quedó con las secuelas, hemipléjico, con cierto grado de esquizofrenia y demencia, joven, ¿no? 45, 50 años más o menos, y viene pues la esposa al consultorio médico ya después de ver que se le dio el alta, después de que ya se le hizo la fisioterapia, y dice: quiero que me lo hospitalicen a mi marido, dice. Y el doctor le indica: ¿pero por qué? No, pues porque yo no estoy para atenderle, le dice, ¿no? Aquí que le atiendan las enfermeras. Y bueno, el doctor se molesta y dice: no es, pues las enfermeras no son tus empleadas. Y dice: pero yo no pienso atender ahí sus pañales, sus cosas, sus caprichos. Dice: no, imagínense cómo ha traído un conflicto familiar este problema de las secuelas de una meningitis tuberculosa en la vida de un paciente relativamente joven. Entonces, vean que el concepto de calidad de vida relacionada con la salud es mucho más amplio de lo que a veces nosotros pensamos. A veces nosotros como estudiantes podemos decir: no, esto dejaremos a los psiquiatras, a los psicólogos o a los médicos familiares. No, esto es algo que nos incumbe a todos, porque nunca sabes si vas a tener un paciente, o más bien dicho, un pariente que curse con esta situación. Dios no quiera, pero puede que tengamos un pariente que esté con una calidad de vida pues totalmente distorsionada. ¿Y a quién van a recurrir? Van a decir: oh no, el fulanito está estudiando medicina, o la fulanita ha salido de su especialidad de tal, entonces acudiremos a ella. Van a acudir a nosotros ante esas situaciones porque somos el personal calificado para atender al paciente, no solamente para diagnosticar y darle su tratamiento farmacológico, sino también para mejorar la calidad de vida. 2. Hay un acuerdo en que es un resultado muy importante de las intervenciones médicas. Entonces, sea la especialidad que escojas, no solamente sea para abrir un cráneo, para abrir un abdomen y curar al paciente o dar los medicamentos últimos, los más sofisticados, no, sino sea para mejorar la calidad de ese paciente, para limitar el daño que va a tener la enfermedad en la vida de ese paciente. 3. Representa la perspectiva del paciente expresada sin la intervención del médico o de otros, que puedan ser otros profesionales de salud o familiares o cuidadores del paciente. Miren, les voy a pasar el siguiente artículo. Habla de una escala llamada el índice de Bartel, que mide la capacidad funcional de los pacientes, ¿no? Puede ser ancianos o pacientes con alguna secuela de alguna enfermedad grave, ¿no? El que les di anteriormente, el de Sarit, pues mide cómo es la parte psicológica o la carga emocional del cuidador. Entonces, mire, no solamente es el paciente enfermo, sino también es su cuidador, quien también lleva gran parte de la carga de esta enfermedad. 4. Su comprensión depende de la concepción del modelo de salud. Ahora, como les digo, de las diferentes especialidades, ninguna es mejor que la otra, todos nos complementamos, pero tengan en cuenta
que más allá de la especialidad que escojamos, somos médicos que vamos a atender la parte social del paciente. Y también porque puede que tengamos un familiar en esa situación. Y por último, el enfoque de la calidad de vida relacionado con salud es multidimensional. Hace referencia a una evaluación global de la salud y el funcionamiento en distintas dimensiones de su estado, desempeño, aspecto físico, social y emocional, ¿no? Entonces es multidisciplinaria, como ahorita lo estamos viendo aquí, en este capítulo titulado Integración de disciplinas en el servicio de salud y calidad de vida relacionado con la salud, porque miren, vamos a necesitar, no vamos a estar solos. Es lo que les decía al principio del anterior tema y de este, que las diferentes especialidades ninguna es mejor que la otra. Somos diferentes y nos complementamos. Miren, podemos requerir la interdisciplinariedad de forma auxiliar de otras áreas. Por ejemplo, en el policlínico tenemos el sistema de los grupos de autoayuda, que también necesitamos la intervención de las licenciadas de enfermería y las licenciadas de trabajo social. Podemos tener un equipo compuesto, ¿no? Podemos requerir la intervención de un psicólogo, o si queremos hablar de diabetes, de un endocrinólogo o diabetólogo, ¿no? También podemos tener la interdisciplinariedad complementaria, donde va a haber superposición de intereses, ¿no? Podemos tener pacientes con dos enfermedades. Un ejemplo claro es lo que vemos todos los días, pacientes que tienen diabetes e hipertensión arterial. Entonces, cardiólogo puede ser por su parte aportar de una manera y la endocrinóloga puede aportar desde su perspectiva de otra manera. Se va a superponer los intereses. Y por último tenemos la interdisciplinariedad unificadora, que prácticamente lo va a ser el que rige estos grupos de autoayuda, ¿no? Para poder tener una integración de todo este equipo, de todos los aportes de las diferentes especialidades. Y por último, acuérdense de esta figura, que es una llave que les va a servir no solamente para el examen, sino también para toda la vida. Que lograr un nivel aceptable de calidad de vida en relación social se postula hipotéticamente 4 condiciones. 1. Tener acceso a la seguridad socioeconómica. Es lo que muchas familias actualmente están debatiéndose, de los que ganan del día a día, y otros que pues tenemos una seguridad económica en los trabajos, ¿no? En las instituciones públicas. 2. Tener la experiencia de inclusión social, porque esta hace a la ciudadanía. Entonces, a veces es difícil por volver a incluir a una persona, ¿no? Que ha sufrido, digamos, un ABC. Si es un ABC isquémico, va a ser un poco más fácil que una persona que ha sufrido un ABC hemorrágico. Va a ser mucho más complicado que el paciente que está teniendo un trastorno psiquiátrico. 3. Tener la posibilidad de vivir en comunidades y sociedades que tengan cohesión social y solidaridad. Lastimosamente, nuestra sociedad anda un poco mal de esta parte, ¿no? De esta pata de la mesa. ¿Por qué? Porque, como recordarán, les dije que según la historia, pues nuestros antepasados eran esclavos, y que si un esclavo en la antigüedad estaba enfermo o envejecido, pues no servía para nada, era un inútil. Lastimosamente esa idea no se ha logrado superar en nuestra sociedad, así que si ven que alguien está accidentado o que alguien ha envejecido, pues se considera que es alguien inútil, y eso está mal. Muy mal. 4. Ser autónomo en la medida de lo posible, tener acceso a oportunidades de desarrollo personal a través de la potenciación de capacidades individuales por el conocimiento, aprendizaje y habilidades y experiencias. Y quiero contarles no una experiencia, sino el relato de un documental que vi hace bastante tiempo en Discovery, que hablaba sobre una neurocirujana que sufrió un ABC hemorrágico. Ella se dio cuenta de los síntomas, inmediatamente llamó a emergencia. Se la llevaron, ¿no? Pero como ustedes saben, el ABC hemorrágico pues es difícil recuperarse, la mortalidad es alta. Pues esta doctora pues había perdido gran parte de su hemisferio izquierdo, y como ustedes saben, ahí está la mayoría del conocimiento científico y el razonamiento. Pero mantuvo casi íntegramente el hemisferio derecho, donde está la parte artística y la correlación con la parte de los sentimientos, la música y todo lo que se refiere al arte, ¿no?
Esta colega refiere que nunca más volvió a ejercer su rol o su papel como neurocirujana, porque todos sus conocimientos y habilidades se perdieron. Pero resurgió como artista, ¿no? Aprendiendo a dibujar con la boca, luego con los pies y al final a mover la mitad de su cuerpo, ¿no? Una sola mano. Pero no se dio por vencida y siguió adelante. No terminó siendo lo que era, pero encontró una alternativa para seguir viva y para seguir adelante. Entonces es lo que a veces nos va a tocar. Es una tarea desafiante, especialmente aquellos que quizás de alguno de ustedes quiera ser psicólogo o tal vez médico familiar o tal vez alguna especialidad relacionada con ayudar a la gente. Entonces ahí está el desafío, pero no es solamente para ellos, sino para todos nosotros, ya que como seres humanos, como médicos profesionales, vamos a tener que ayudar a un familiar, a un vecino o a algún conocido, o a veces a nosotros mismos. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a continuar con el siguiente tema, que va a ser cortito. Para mucho tardar voy a subirlo para el día de pasado mañana.